Hay oraciones que conmueven el alma y hay otras que sacuden el mundo espiritual. Hay plegarias que expresan necesidad, pero también hay declaraciones que abren los cielos y rompen cadenas invisibles. Esta no es una oración más, es una activación, es una guerra, es un grito de autoridad que nace del corazón quebrantado de un hijo de Dios que ya no está dispuesto a vivir bajo maldición financiera, que se ha cansado de ver puertas cerradas, oportunidades bloqueadas y ciclos repetidos de escasez. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo quiere que entienda que no naciste para la miseria, ni fuiste llamado para vivir endeudado, oprimido ni limitado. Tú fuiste creado para aportar la gloria de Dios, para ministrar su bendición y caminar bajo cielos abiertos. El enemigo ha querido hacerte creer que la escasez es normal, que los estancamientos son parte de tu vida, que ese techo que sientes es todo lo que alcanzarás. Pero hoy se levanta una palabra profética que confronta esa mentira. Hoy Dios quiere enseñarte a romper, a declarar, a avanzar, porque la ruina no tiene legalidad sobre un hijo que ha sido redimido por la sangre del Cordero, porque la escasez no puede gobernar donde hay obediencia y fe, porque la palabra del Altísimo dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 12: abrirá Jehová para ti su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Lo entiendes? Esta es tu herencia, esta es tu promesa, este es tu destino. Y no importa cuánto tiempo hayas vivido atado, frustrado, detenido, hoy todo eso empieza a romperse. Porque cuando el pueblo de Dios ora con fe, el cielo responde con poder. Cuando un hijo se pone firme en la palabra, los candados espirituales se quiebran. Y cuando se activa el poder del nombre de Jesús sobre las finanzas, los ciclos se transforman y la restitución comienza. Así que apaga todo lo demás. Cierra los ojos, respira profundo. Coloca tu corazón en posición de guerra espiritual. Esta es la oración que levanta murallas, que rompe yugos, que cancela maldiciones y que activa la provisión de lo alto. Porque no estás solo. Dios está contigo. Porque no es tu fuerza, es su poder. Y porque el tiempo de la ruina terminó. Ahora comienza tu temporada de restitución, abundancia y conquista financiera bajo la cobertura del cielo. Muchos creyentes oran, ayunan y claman por una respuesta financiera, pero no entienden por qué. A pesar de todo su esfuerzo, siguen atrapados en un ciclo de escasez, deudas, estancamiento y puertas cerradas. Lo que no se ve a simple vista es que el enemigo trabaja en las sombras, utilizando argumentos espirituales legales, pactos antiguos, maldiciones no rotas o incluso brechas abiertas por el pecado, para bloquear las finanzas de los hijos de Dios. Es necesario entender que los problemas económicos persistentes no siempre se deben a la mala administración o a causas naturales. Muchas veces son el resultado de una guerra espiritual que está activa sobre las finanzas del pueblo del Señor. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 6 y 7, el Señor habla con claridad y dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí el Señor revela que hay temporadas en las que, a pesar de los esfuerzos, las bendiciones no fructifican. Y esto no es casualidad, sino una señal de que hay algo fuera de alineación en lo espiritual. Esa imagen del saco roto describe lo que viven muchos: trabajan, reciben dinero, pero todo se va, nada rinde, todo se pierde, como si algo invisible absorbiera lo que Dios había prometido multiplicar. Cuando hay bloqueos financieros,
Muchas veces entonces, hay puertas abiertas que han sido ignoradas por años. Hay pactos que nuestros antepasados hicieron con ídolo, brujería o prácticas ocultas y que están activando derechos legales sobre nuestras finanzas. Hay también palabras malditas que fueron lanzadas sobre nosotros, decretos negativos que creímos y que siguen atando nuestra provisión. El enemigo no necesita tocar tus bolsillos si primero logra atar tu mente y tu corazón. Siembra miedo, ansiedad, temor al futuro y de ese modo paraliza tu fe, que es la clave para acceder al favor del cielo. Y no solo se trata de maldiciones externas. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en estorbo a nuestra prosperidad cuando caemos en desobediencia. En Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, Dios hace una pregunta fuerte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Cuando no somos fieles en lo que Dios demanda, nuestra economía se convierte en tierra estéril. No importa cuánto trabajes, si estás violando principios del reino, siempre cosecharás con dificultad. El primer paso para romper bloqueos financieros no es pedir dinero, es pedir discernimiento. Hay que pedirle al Espíritu Santo que revele lo que no estás viendo. Tal vez hay heridas no sanadas que están frenando tu obediencia. Tal vez hay raíces de amargura que están contaminando tu siembra. Tal vez hay idolatría, orgullo o incluso comodidad espiritual que te han hecho olvidar que toda provisión viene de Dios y no del esfuerzo humano. Mientras no se rompa esa ceguera espiritual, cualquier milagro financiero sería temporal, porque el ciclo volvería a repetirse. Pero hay esperanza, porque cuando un hijo de Dios se humilla, se alinea y se consagra, el cielo responde con poder. No hay maldición que resista la sangre de Cristo. Y no hay pacto generacional que el poder del Espíritu Santo no pueda anular. No hay atadura que la palabra viva de Dios no pueda romper. El bloqueo financiero es real, pero el Dios que abre caminos en el desierto y hace llover maná del cielo está más que dispuesto a intervenir. Si tú le abres la puerta con fe, obediencia y rendición total. Hoy comienza ese proceso. Hoy el Espíritu de Dios te está llamando no solo a orar por dinero, sino a revisar el fundamento espiritual de tu economía. Porque si la raíz es santa, el fruto también lo será. Si tu corazón está alineado, tus manos prosperarán. Si tus caminos agradan a Dios, hasta tus enemigos tendrán que reconocer que el Señor está contigo. No se trata solo de romper el bloqueo, se trata de abrirte por completo a la economía sobrenatural del reino de los cielos. Muchos creyentes viven bajo una opresión financiera constante, sin comprender que parte de esa lucha tiene su origen en cadenas invisibles transmitidas de generación en generación. No todo problema económico comenzó contigo. En la palabra encontramos múltiples ejemplos de cómo las decisiones, pecados o pactos del pasado afectan a las generaciones presentes. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 5, Dios declara con firmeza: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas palabras no son un castigo arbitrario, sino una advertencia espiritual sobre cómo el pecado no confesado puede dejar puertas abiertas que el enemigo aprovecha para establecer derechos legales sobre una familia entera. Muchos hogares sufren bloqueos económicos porque sus ancestros practicaron la brujería, adoraron ídolos, participaron en pactos ocultos o usaron dinero de forma injusta. Y esos actos abrieron una brecha en la línea espiritual. Aunque tú no hayas cometido esas acciones, su efecto puede seguir activo si no es confrontado con autoridad en nombre de Jesús. Las maldiciones generacionales no se rompen con buenas intenciones ni con frases positivas. Se rompen con guerra espiritual, con confesión, con arrepentimiento profundo y con un decreto consciente de liberación. Mientras esas ataduras
no sean reconocidas y cortadas, seguirán actuando como cadenas invisibles que impiden el flujo de la bendición. Además de los pactos y las maldiciones, existen acuerdos inconscientes que muchos hacen con la escasez. Desde pequeño tal vez escuchaste frases como: el dinero es sucio, los ricos no van al cielo, nunca vamos a salir de pobres, ese no es nuestro destino. Y sin darte cuenta, fuiste programado para rechazar la abundancia. El enemigo sabe que no puede tocar directamente lo que Dios ha declarado sobre ti, pero puede lograr que tú mismo lo bloquees con tus pensamientos, tus palabras y tus creencias erradas. En Proverbios capítulo 18 versículo 21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si vives repitiendo derrota, estás sembrando miseria. Si vives declarando ruina, estás alimentando al devorador. Muchos creyentes oran por bendición económica, pero en su mente todavía gobierna un espíritu de pobreza. Tienen miedo de prosperar, se sienten indignos de recibir abundancia o creen que ser pobre es sinónimo de espiritualidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, el apóstol declara: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí la palabra es clara. La prosperidad financiera es parte del deseo de Dios para sus hijos, siempre que vaya en línea con una alma renovada. El problema no es el dinero, es el corazón del que lo administra. Romper con las maldiciones, los acuerdos inconscientes requiere una acción deliberada. No puedes seguir aceptando lo que el enemigo sembró en tu mente desde tu niñez. Tienes que comenzar a declarar la palabra de Dios con fuerza, a renunciar a toda palabra maldita que te dijeron, a cancelar con tu voz todo pacto que no hiciste conscientemente pero que sigue afectándote. Tienes que ponerte en pie como sacerdote de tu casa y decir: a partir de mí se rompe el ciclo. Yo no heredaré pobreza espiritual ni financiera. Yo cancelo todo decreto de escasez sobre mi apellido. Yo desato la bendición generacional que Cristo compró con su sangre en la cruz. Esta es la hora de reclamar lo que el enemigo ha estado usurpando por generaciones. No solo por ti, sino por tus hijos, por tu familia, por tu descendencia. La maldición se rompe cuando el poder del Espíritu Santo entra y limpia la raíz. El ciclo se detiene cuando tú, con autoridad espiritual, decides cerrar esa puerta para siempre. No fuiste llamado a repetir la historia de ruina de tus antepasados. Fuiste llamado a establecer una nueva línea, la línea de los redimidos, los bendecidos, los portadores de gloria que caminan en obediencia y prosperidad conforme al reino de los cielos. Uno de los mayores engaños que el enemigo ha sembrado en la vida de los creyentes es hacerlos pensar que la escasez es una condición natural de la vida cristiana. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad totalmente diferente. Hemos sido redimidos no solo del pecado, sino también de la maldición de la pobreza, la ruina y el estancamiento. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 está escrito: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta verdad espiritual no puede ser ignorada. Cristo pagó un precio también para que sus hijos salgan del ciclo de miseria que oprime el alma y la casa. El espíritu de escasez no es simplemente una situación económica temporal. Es una estructura demoníaca diseñada para desgastar tu fe, secar tu esperanza y quebrar tu relación con Dios. Es como una nube oscura que se instala sobre la mente y sobre la casa. Hace que cada vez que llega una bendición, algo lo robe. Hace que cuando te llega un pago, una deuda lo devore. Provoca enfermedades que vacían tu bolsillo, accidentes que demandan recursos, malas decisiones que parecen inevitables. Y todo esto no es casualidad. Es un sistema espiritual que opera silenciosamente mientras tú estás distraído, resignado, espiritualmente dormido. Pero cuando te despiertas en el espíritu y tomas conciencia de quién eres en Cristo, algo cambia. Comienzas a darte cuenta de que no estás condenado a vivir siempre en el mínimo.
Empiezas a descubrir que tu Padre es dueño del oro y de la plata. Como dice el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8. Empiezas a orar con autoridad, ya no desde la desesperación, sino desde tu identidad. Ya no pides como un mendigo, pides como un hijo. Ya no lloras porque te falta. Ahora declaras que se abre lo que estuvo cerrado, porque la fe no solo espera, también ordena, también rompe, también conquista. Romper el espíritu de escasez no es una acción emocional, es una guerra espiritual. Hay que levantarse en ayuno y oración y declarar que toda estructura demoníaca que ha oprimido tu casa por años se derrumba ahora por el poder del nombre de Jesús. Hay que declarar que todo altar de miseria, toda palabra de ruina, toda deuda injusta, todo devorador escondido se seca por el fuego del Espíritu Santo. Hay que decretar que toda raíz de miedo, de resignación, de dependencia del hombre se corta y que la única fuente de provisión es Jehová Jireh, el Dios que provee. Muchos no entienden que la escasez no es solo falta de recursos, es falta de visión. Cuando no ven más allá del día a día, te acostumbras al encierro. Cuando no crees que Dios pueda abrir nuevas puertas, te conformas con las migajas. Cuando no reconoce que tienes un llamado a ser cabeza y no cola, te acomodas a vivir dependiendo del sistema del mundo. Pero hoy el Señor te dice que es tiempo de romper esas cadenas mentales, esos hábitos de pensamiento, esos decretos que tú mismo hiciste cuando dijiste, esto es lo único que me toca, nunca voy a salir de esto, yo nací para sufrir. Eso no lo dijo Dios, eso lo sembró el enemigo para que no avances, para que no creas, para que no tomes lo que ya te pertenece. Es hora de declarar que tu economía no está bajo el gobierno de la tierra, sino bajo la cobertura del cielo. Es hora de decir, yo renuncio a la escasez como forma de vida, rompo con la mentira de la miseria. Declaro que todo lo que la langosta devoró, Dios lo restituye. Porque en Joel capítulo 2 versículos 25 y 26, el Señor promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Esa es tu herencia. No la escasez, sino la restitución. No la miseria, sino la honra. No la deuda, sino la provisión. Y cuando crees eso, lo vives, porque lo que se cree se activa, y lo que se activa se manifiesta. Dios no bendice el desorden. Aunque el Señor tenga un plan de provisión para sus hijos, si tus decisiones financieras no están alineadas con los principios del reino, la bendición no fluye como debería. Muchos claman por un milagro económico, pero siguen administrando su finanza como si no conocieran a Dios. Siguen tomando decisiones basadas en el temor, en la presión, en la emoción o en la codicia. Y el reino de Dios no opera bajo esas lógicas humanas. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 está escrito: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto también incluye tu economía. Si Dios no es el Señor de tus decisiones financieras, entonces es muy difícil que lo veas intervenir en tu provisión. La alineación financiera comienza con un principio básico. Dios es dueño de todo. No eres el dueño de tus ingresos. Solo eres un administrador de lo que Él pone en tus manos. Y cuando esa verdad se instala en tu corazón, todo cambia. Ya no gastas por impulso, ya no vives comparándote con otros, ya no te endeudas para aparentar. Comienzas a orar antes de gastar, a consultar antes de invertir, a sembrar antes de acumular, porque entiendes que no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Quieres más? Entonces sé fiel con lo que tienes ahora. Muchos creyentes están atados económicamente porque viven fuera del orden de Dios. Piden abundancia, pero no diezman. Claman por estabilidad, pero no ahorran. Ruegan por oportunidades,
pero no se preparan. Anhelan emprender, pero no oran antes de actuar. Esta doble vida financiera impide que el poder de Dios se manifieste con libertad. Dios no financia el capricho, pero sí respalda el propósito. Si tus decisiones están guiadas por su palabra y su espíritu, entonces todo se alinea. Como dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es magia, es principio, es ley espiritual. Alinear tus decisiones financieras también implica cortar con la cultura del mundo. No se trata de cuánto puedes ganar, sino de cuánto puedes glorificar a Dios con lo que ganas. No se trata de impresionar a los hombres, sino de ser hallado fiel delante del trono. El sistema de este mundo te dice que si tienes más, vales más. Pero en el reino, el valor está en la obediencia. Puedes tener poco y ser rico en los cielos, o tener mucho y estar quebrado en tu espíritu. La verdadera prosperidad es integral. Alma, cuerpo y recursos bajo la cobertura de Dios. Por eso, antes de pedir bendición, revisa tu corazón. Antes de pedir aumento, revisa tu administración. ¿Estás honrando a Dios con tus finanzas? ¿Estás siendo fiel con lo poco? ¿Estás sembrando con alegría o con queja? ¿Estás gastando para tu vanidad o para el propósito? La alineación no es solo una oración. Es una transformación del corazón y de la mente. Porque Dios no te dará lo que no estás listo para sostener. Si te bendice sin haberte transformado, la bendición se convierte en carga. Pero si primero te alinea, entonces la bendición te edifica y se multiplica. Hoy es el día para tomar decisiones concretas. Renuncia a todo modelo económico que aprendiste del mundo. Rinde tu billetera, tu cuenta bancaria, tu salario y tus deudas al Señor. Dile: Padre, no quiero tomar decisiones sin ti. No quiero vivir de mis emociones, sino de tu dirección. Guíame en cada paso. Enséñame a gastar con sabiduría, a sembrar con fe, a administrar con orden y a honrarte en todo. Y cuando haces eso, el cielo responde, porque el Señor bendice al mayordomo fiel. Y a ese le entrega más, porque sabe que no lo usará para su gloria personal, sino para la gloria de aquel que le dio todo. Uno de los secretos más poderosos que muchos creyentes ignoran o descuidan es el principio espiritual del diezmo, la ofrenda y la siembra. No son simples actos religiosos ni tradiciones vacías, son llaves del reino. Son armas espirituales que rompen maldiciones, activan bendiciones y abren los cielos sobre tu vida y tu casa. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, el Señor da una orden directa y una promesa incomparable. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta no es una sugerencia, es un principio. Y como todo principio espiritual se activa por fe y se multiplica con obediencia. El enemigo ha trabajado incansablemente para desacreditar el diezmo y la ofrenda. Ha sembrado confusión, escándalos y críticas, porque sabe que si el pueblo de Dios entiende este misterio y lo practica con fe, las finanzas del reino se desatan con poder. Pero tú no puedes vivir según lo que dicen los hombres. Debes vivir según lo que dice la palabra. Y la palabra revela que dar no es pérdida, es siembra. No es renuncia, es inversión espiritual. Cada vez que tú siembras en obediencia, no estás perdiendo dinero, estás sembrando obediencia, confianza y fe. Y eso produce fruto eterno. Cuando diezmas, estás reconociendo que Dios es tu fuente. Le está diciendo: Señor, el 100% es tuyo, pero en obediencia te devuelvo el 10% como pacto, como honra, como señal de que no confío en mi esfuerzo, sino en tu provisión. Cuando ofrendas, estás entregando con alegría, con gratitud,
con esperanza. No das porque te sobre, das porque sabe que tu provisión no depende del bolsillo, sino del trono. Cuando siembras, estás profetizando cosecha. Estás declarando que lo que hoy parece una semilla pequeña, mañana será una cosecha abundante. Y no solo se trata de dinero, se trata de fe, de obediencia, de pacto. En 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8 está escrito: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta gracia se activa cuando tu corazón está alineado y tus manos están abiertas. No puedes pretender recibir con las manos cerradas. Tampoco puedes esperar cosechas si no has sembrado. Muchos oran por milagros financieros, pero viven con las manos atadas por el egoísmo, por el temor, por la duda. Temen dar porque sienten que no les alcanzará. Pero el reino funciona al revés. Cuando das, entonces recibes. Cuando sueltas, entonces recoges. Cuando confías, entonces ves lo imposible. Y este principio no se trata de cantidades, se trata de corazón. La viuda que dio 2 blancas dio más que todos, porque dio con todo su ser. Jesús lo vio y lo honró, porque Dios no mide el monto, mide la fe con la que entregas. Además, cuando tú siembras en buena tierra, estás asegurando multiplicación. No puedes sembrar en cualquier parte. Debes hacerlo donde el Espíritu te guíe. En ministerios que dan fruto, en causa del reino, en lugares donde se predica la palabra viva. Porque no toda tierra da cosecha, pero cuando das donde Dios te dirige, tu semilla se convierte en una llave que abre puertas que estaban cerradas, que destraba recursos que estaban atascados, que atrae conexiones divinas que cambiarán tu panorama. Hoy es el día para romper el miedo a dar. Hoy es el día para romper la cadena del egoísmo. Hoy es el día para volver a alinear tus finanzas a los principios eternos. Dile al Señor: Padre, todo lo que tengo es tuyo. Enséñame a ser fiel. No quiero quedarme con lo que te pertenece. Quiero ser un canal de bendición. Quiero sembrar con alegría, con fe, con visión, porque yo sé que tú no dejas a ninguno de tus hijos sin cosecha. Y cuando lo haces, los cielos se abren. El devorador es reprendido. Las ventanas del cielo se desatan. Porque el que siembra en el reino cosecha con la gracia de Dios. Una de las razones más frecuentes por las cuales los creyentes experimentan bloqueos financieros continuos es porque han dejado puertas abiertas al devorador. El devorador no solo es una figura simbólica, es una operación real del mundo espiritual que busca destruir, consumir y agotar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. El mismo pasaje de Malaquías capítulo 3 versículo 11 dice: con poder reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una promesa condicional. El devorador es reprendido cuando tú estás en obediencia. No basta con orar para que el enemigo retroceda si tú mismo estás dejando abierta la puerta con tus acciones. El pecado, la falta de integridad, el desorden, la avaricia, la negligencia y la desobediencia son grietas por donde el devorador entra y comienza a destruir tus recursos. Puedes trabajar duro, tener buenas ideas, recibir ingresos, pero si hay puertas abiertas en lo espiritual, todo se diluye como agua entre los dedos. No se trata solamente de cuánto entra, sino de cuánto permanece bajo cobertura divina. El enemigo es legalista. Si encuentra una puerta abierta, la aprovechará. Si tus finanzas están siendo tocadas por ciclos de escasez, deudas constantes, pérdidas inesperadas, negocios que se caen justo antes de cerrar, salarios que no rinden, oportunidades que desaparecen sin explicación, eso no es casualidad. Puede haber un derecho legal que el enemigo está usando para operar.
Y eso no se rompe con excusas, se rompe con santidad, con arrepentimiento genuino y con obediencia radical. Cerrar las puertas al devorador implica revisar con humildad tu vida. Hay áreas donde has sido infiel a Dios, has robado el diezmo, has usado tu dinero para cosas que desagradan al Señor. Has hecho tratos injustos o mentido en tus finanzas. Has entrado en pactos con fuentes que no vienen de Dios. Todo eso trae maldición. No importa cuánto ores, no se puede reprender lo que tú mismo estás alimentando. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las bendiciones vienen como resultado de la obediencia y no como fruto del capricho humano. Es tiempo de cortar todo vínculo con lo que da acceso al devorador. Si en tu casa se mueve el desorden, el pecado oculto, la falta de honra a Dios, entonces es necesario un arrepentimiento profundo. No basta con decir, perdóname, es necesario cambiar. La obediencia es la llave que cierra las grietas y cubre tus finanzas con la protección del Altísimo. Como dice Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. No se trata de impresionar a Dios con palabras bonitas, se trata de vivir conforme a su justicia. Además, cerrar las puertas al devorador implica también aprender a decir no. Decisiones económicas que parecen buenas, pero no son de Dios. Hay asociaciones que prometen éxito, pero traen ataduras. Hay oportunidades que lucen brillantes, pero son trampas del enemigo. El Espíritu Santo te guiará si tú lo invitas a participar. Él te dirá cuándo sembrar, cuándo ahorrar, cuándo rechazar una oferta. Pero si actúas sin consultarlo, puedes abrir puertas peligrosas que luego costarán caro. Como dice Isaías capítulo 30 versículo 1. Hay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo y no de mí. Hoy el Señor te llama a cerrar toda brecha, a cortar de raíz todo lo que da acceso a las tinieblas, a limpiar tu vida, tu cuenta, tu hábito, tus motivaciones, a rendir tus decisiones bajo el gobierno de Dios. Porque cuando caminas en obediencia, el devorador no tiene poder. Cuando tus manos están limpias, tus finanzas están bajo pacto. Y cuando vives en santidad, el enemigo no encuentra lugar. Entonces el cielo se abre y la abundancia del reino comienza a manifestarse sin estorbo. Porque el que camina bajo la sombra del Omnipotente vive en protección, multiplicación y provisión divina. Hay una fuerza espiritual que se activa con el poder de la palabra hablada. Lo que sale de tu boca tiene autoridad, tiene peso, tiene impacto en el mundo espiritual. Muchos creyentes viven en ruina financiera no por falta de recursos, sino por mal uso de su lengua. Declaran escasez, se quejan constantemente, repiten frases como nunca me alcanza, siempre estoy endeudado, soy pobre pero honrado, eso es imposible para mí, yo no nací para tener. Y esas palabras actúan como decretos que sellan su realidad. Proverbios capítulo 18 versículo 21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que dices tiene consecuencias, y el reino de Dios se activa con confesiones de fe, no con declaraciones de derrota. Cuando tú hablas conforme a la palabra, liberas ángeles que se mueven con asignaciones celestiales. Pero cuando hablas de temor, la queja o la incredulidad, abre la puerta para que espíritu de confusión, escasez y ruina encuentren acceso a tu entorno. No se trata de repetir fórmulas vacías o frases motivacionales. Se trata de declarar con fe lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Es tomar las promesas de las Escrituras y hacerlas tu lenguaje diario. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees, habla como quien cree. Si tú esperas provisión, entonces que tus palabras no contradigan esa expectativa. Hay decretos que abren los cielos. Cuando tú te levantas en la mañana y dices, mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, estás activando Filipenses capítulo 4 versículo 19. Cuando afirmas Jehová es mi pastor, nada me faltará, estás alineándote con el Salmo 23. Cuando proclamas la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, estás soltando Proverbios capítulo 10 versículo 22 sobre tus negocios, tus emprendimientos y tus ingresos. Cada palabra cargada de fe se convierte en una semilla de poder. Pero también debes revisar el ambiente de tu hogar. ¿Qué se habla en tu casa? ¿Se habla de esperanza o de fracaso? ¿Se quejan o bendicen? ¿Critican o agradecen? Porque tus palabras crean atmósferas. La pobreza no siempre empieza en la billetera, muchas veces comienza en la boca. Una casa donde se honra a Dios con palabras de fe es una casa donde la bendición florece. Pero una casa donde se murmura, se maldice y se vive en constante negatividad es terreno fértil para que los bloqueos permanezcan. Hoy el Espíritu Santo te llama a consagrar tu lengua, a ponerle freno a todo lo que no edifica, a romper con declaraciones erradas que tú mismo has hecho y que han limitado tu avance. Dile a Dios, Padre, perdóname por cada vez que hablé contra mi futuro, contra mi provisión, contra lo que tú querías hacer conmigo. Hoy anulo con la sangre de Cristo toda palabra que yo mismo solté y que detuvo tu mover en mis finanzas. Hoy elijo hablar vida, fe y bendición y empieza a profetizar. Declara sobre tu economía lo que Dios ya ha dicho. Afirma su fidelidad. Habla a tu cartera, a tu nevera, a tus cuentas, a tus deudas, a tus negocios. No es locura, es autoridad espiritual. Jesús le habló a una higuera y se secó. Le habló al viento y se detuvo. Le habló a Lázaro y resucitó. ¿Por qué tú no habrías de hablarle a tu economía? Recuerda, la palabra hablada por un hijo de Dios que cree no regresa vacía. Isaías capítulo 55 versículo 11 declara, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hoy es día para ordenar tus palabras, para limpiar tu boca, para alinear tu lenguaje con el reino, porque tus palabras son semillas y si hablas lo correcto, cosecharás milagros. El poder está en tu lengua y si la usas con fe, activarás la bendición económica que Dios ya preparó para ti. Cuando una persona decide caminar en fe y obediencia, Dios comienza a abrir puertas que antes estaban cerradas. Pero esas puertas no se abren solo por desearlo, sino cuando se intercede con sabiduría, con dirección y con expectativa celestial. Muchos creyentes oran por milagros financieros, pero lo hacen desde un lugar de desesperación, no desde un lugar de fe. Interceder por puertas nuevas no es mendigar, es ejercer autoridad, es clamar al cielo con convicción de que nuestro Dios tiene recursos ilimitados, contactos divinos, conexiones sobrenaturales y estrategias celestiales que pueden cambiarlo todo en un instante. Como lo afirma Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La intercesión no es una repetición mecánica de palabras, es una guerra espiritual. Es presentarte delante del trono de gracia con una causa específica y pelearla hasta verla manifiesta. Es decirle a Dios, abre las puertas que tú diseñaste para mi vida y cierra aquellas que solo traen pérdida, confusión o retraso. Es posicionarte en el espíritu y clamar como lo hizo Jabez. Oh, si bendijeras mi vida y ensancharas mi territorio, como lo registra Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Dios respondió a esa oración, no por lo elocuente de las palabras, sino por la fe que contenían. Interceder por nuevas oportunidades significa entender que los recursos no vienen del norte, del sur, del este ni del oeste, sino que vienen de lo alto.
que tu ayuda no está en la economía nacional, ni en el mercado laboral, ni en los bancos, sino en el cielo. El Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú intercedes, el cielo se inclina. Cuando tú oras con dirección, Dios empieza a mover piezas que tú ni siquiera ves. Él comienza a hablarle a personas, a inclinar corazones, a desbloquear caminos, a posicionarte en lugares que jamás habrías imaginado. Pero esa intercesión debe estar alineada con propósito. No pidas puertas abiertas solo para tener más dinero. Pídelas para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. No clame por oportunidades solo para escapar de tus problemas. Clama para poder extender el reino de Dios en la tierra. Porque cuando tus motivos están alineados con el corazón del Padre, Él se encarga de suplir, de conectar, de enviar. Como dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Además, interceder por puertas nuevas implica soltar las viejas. Y no puedes pedirle a Dios que te dé algo nuevo mientras te aferras a lo antiguo. Si estás llorando por lo que perdiste, por lo que no funcionó, por lo que se cayó, estás bloqueando tu visión para ver lo que Dios está abriendo ahora. Algunas puertas se cerraron porque no eran tuyas y otras porque cumpliste su propósito. Deja de forzar lo que Dios ya cerró y enfócate en lo que está a punto de revelarse. La intercesión efectiva no mira al pasado, mira al futuro en Cristo. Hoy es día de levantar un clamor específico. Señor, muéstrame tus puertas, guíame hacia las conexiones divinas que has preparado. Ábreme camino donde otros se detienen. Pon delante de mí personas que están asignadas para ayudarme. Llévame a ideas que vienen del cielo. Despierta en mi visión creatividad, sabiduría y valentía para avanzar. No estás solo. El Espíritu Santo es tu intercesor, tu guía y tu poder. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, el Padre escucha. Juan capítulo 14, versículo 13 lo dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La intercesión abre puertas que estaban cerradas por generaciones. Derriba muros que parecían impenetrables. Rompe estructuras espirituales que frenaban tu avance. No subestimes el poder de una oración bien dirigida. El cielo responde a la fe. Y si tú hoy intercedes por puertas nuevas, prepárate, porque vienen oportunidades que no esperabas, bendiciones que no imaginabas y caminos que solo Dios pudo trazar. Intercede con fe y las puertas se abrirán. Hay una dimensión en el reino de Dios que se activa únicamente cuando das un paso de obediencia financiera. No se trata de comprar milagros ni de manipular a Dios con ofrendas, sino de entender que la fe verdadera siempre se traduce en acción. Cuando Dios te habla acerca de sembrar, no es porque Él necesite tu dinero, sino porque desea activar en ti una ley espiritual que produce multiplicación, restitución y rompimiento de ciclo de escasez. Como lo revela 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es una ley del reino. No se impone, se activa por decisión voluntaria y corazón rendido. Muchos creyentes oran por un milagro económico, pero no están dispuestos a soltar la semilla. Y sin semilla no hay cosecha. El enemigo lo sabe y por eso siembra temor, duda, avaricia o incredulidad, para que la persona se aferre a lo poco y no libere lo que tiene en sus manos. Pero Dios no multiplica lo que retienes. Él multiplica lo que sueltas con fe. Hay momentos donde una semilla no es dinero simplemente. Es obediencia, es entrega, es adoración, es pacto. Es un acto profético que dice: Señor, creo más en tu promesa que en mis cuentas bancarias. Creo más en tu fidelidad que en mi cálculo. Creo más en tu poder que en mi salario. Dar no es perder. Dar es sembrar.
Y todo lo que se siembra en buena tierra regresa multiplicado, no siempre de la misma forma, pero siempre con mayor gloria. Lucas capítulo 6 versículo 38 lo afirma con poder. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Esa promesa no fue escrita por un motivador, fue hablada por el mismo Jesús. Él conocía la conexión entre la obediencia financiera y la bendición abundante. Por eso, cuando un creyente siembra con propósito, está activando la economía del reino. Ahora bien, dar no es solo un asunto de cantidad, sino de corazón. No importa si tu semilla es grande o pequeña. Lo que importa es si va acompañada de fe, gratitud y expectativa. Jesús elogió a una viuda que dio solo 2 blancas porque lo hizo desde lo profundo de su alma. Lo que tú das hoy puede parecer insignificante para el mundo, pero si lo entrega con fe, será poderoso en las manos de Dios. El milagro de los panes y los peces empezó con la entrega humilde de un niño. El aceite de la viuda se multiplicó cuando ella obedeció la palabra del profeta. Y tú también verás multiplicación si te atreves a creer y obedecer. Este es el tiempo de romper con el miedo a dar. Es el momento de desafiar la lógica humana y entrar en la lógica divina. Es la hora de soltar lo que tienes para abrir espacio a lo que Dios quiere entregarte. No temas sembrar en el reino. No temas ser generoso con la obra de Dios. No temas bendecir a otros en su necesidad, porque cada semilla sembrada en obediencia se convierte en una llave que abre puertas, en una espada que rompe ataduras, en una declaración profética que anuncia: creo en la provisión de mi Dios. Hay testimonios que nacen de una obediencia financiera radical. Personas que vieron sus deudas canceladas, sus negocios levantados, su familia prosperadas, todo porque un día escucharon la voz de Dios y decidieron sembrar. Y no sembraron solo dinero, sembraron confianza, sembraron fe, sembraron expectativa. Y Dios no les falló. Él no es deudor de nadie. Él honra a los que le honran, como lo declara Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy es el día para activar esta llave del reino. No lo hagas por emoción ni por presión. Hazlo por revelación. Pregunta al Señor: ¿dónde quiere que siembre? ¿Qué quiere que entregue? Y cuando lo hagas, hazlo con gozo, con fe, con gratitud. Porque en ese acto de obediencia financiera se rompe la maldición de escasez, se quiebran los ciclos de ruina, se desata el favor divino y se activa la bendición económica que Dios ya preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Tu semilla habla más fuerte que tu necesidad. Y cuando tú sueltas lo que tienes en obediencia, Dios abre los cielos para derramar lo que Él ha reservado para ti. Oremos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos postramos delante de tu presencia para clamar con urgencia y fe. Tú eres el Dios de la provisión, el dueño del oro y de la plata, el que abre caminos en el desierto y hace brotar ríos en la soledad. Hoy te pedimos, Señor, que rompas todo bloqueo financiero que ha estado operando en nuestra vida, todo estancamiento económico que ha querido frenar tu propósito, todo espíritu de ruina, deuda, escasez o limitación que haya sido enviado en nuestra contra, lo atamos, lo echamos fuera y lo cancelamos en el nombre de Jesús. Padre eterno, levantamos esta oración con fe, creyendo que tú eres nuestro proveedor fiel. Declaramos que no dependemos del sistema del mundo, ni del mercado, ni de un salario, ni de una cuenta bancaria. Dependemos de ti, Jehová Jireh, nuestro proveedor glorioso. Hoy rompemos toda maldición financiera que venga de generaciones pasadas. Toda palabra maldicha sobre nuestras manos, nuestros negocios, nuestros hogares y nuestros sueños se rompe ahora
por el poder de la sangre del Cordero. Toda cadena invisible que ha querido detener el fluir de tus bendiciones sobre nuestras vidas, se deshace ahora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles si hemos abierto puertas equivocadas, si hemos actuado con desobediencia o incredulidad. Perdónanos por las veces que dudamos de tu provisión, por las veces que nos aferramos al miedo y no obedecimos tu voz. Perdónanos si no sembramos cuando tú nos hablaste, si no dimos cuando tú nos moviste, si no confiamos cuando tú nos prometiste. Hoy nos alineamos nuevamente contigo y decidimos creer por encima de toda lógica humana, por encima de la crisis, por encima de la sequía, 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 por encima de la escasez. Hoy levantamos nuestros ojos a los cielos, sabiendo que nuestro socorro viene de ti. Señor, activa tus promesas en nuestras vidas. Que se abran las ventanas de los cielos, que se desaten bendiciones hasta que sobreabunden, que llegue provisión inesperada, ideas creativas, contratos, oportunidades, puertas abiertas, llamados, recursos estratégicos y contactos divinos. Envía tu mano poderosa sobre nuestras finanzas, nuestros emprendimientos, nuestras familias. Pon sabiduría en nuestra mente, orden en nuestras cuentas, dirección en nuestras decisiones, que nada se pierda, que nada se estanque, que todo lo que tú has asignado para nosotros llegue a nuestras manos en el tiempo perfecto. Te pedimos también, Señor, por restitución. Devuelve lo que el enemigo ha robado. Restaura lo que la langosta devoró. Multiplica lo que parecía perdido. Restitúyenos en honra, en recursos, en tiempo, en gracia. Como dice tu palabra en Joel capítulo 2 versículo 25. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Nosotros creemos en esa palabra, Señor. Nos paramos en ella, nos apropiamos de ella. Y en fe, te damos gracias desde ahora por la bendición económica que ya está descendiendo sobre nuestra vida. Hoy rompemos toda limitación y activamos una nueva temporada de abundancia, de expansión, de conquista. En tu nombre, Señor, declaramos que veremos milagros financieros que glorificarán tu nombre, que testificaremos tu fidelidad, que seremos canal de bendición para muchos, porque no pedimos solo para nosotros, pedimos para poder sembrar, para poder ayudar, para poder edificar, para poder cumplir tu propósito en la tierra. Gracias, Señor, porque tu bendición no añade tristeza y porque tú nos harás estar por cabeza y no por cola. Gracias porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Hoy te creemos, te honramos, te obedecemos y nos alineamos a tu reino. Tú eres nuestra fuente eterna, nuestro escudo y nuestro proveedor. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si esta palabra ha estremecido tu espíritu, si esta oración ha tocado lo más profundo de tus entrañas, si has sentido que algo invisible comenzó a romperse mientras escuchabas, entonces no lo dudes. El cielo ya se puso en movimiento a tu favor. No importa cuántas veces hayas fracasado. No importa cuánto hayas perdido. No importa si todo parecía cerrado. Cuando Dios dice basta, todo el infierno tiene que retroceder. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que tu economía, tu casa, tus proyectos, tus hijos y tus generaciones entran en una nueva temporada de cielos abiertos. No vuelvas a orar como antes. No vuelvas a pensar como antes. No vuelvas a hablar como antes. Profetiza bendición. Declara multiplicación. Siembra con fe. Da con alegría. Obedece con prontitud. Honra al Señor con lo primero de tus frutos. Y observa cómo las ventanas celestiales se abren una tras otra sobre tu cabeza. Porque el Dios que prometió darte vida en abundancia no miente, no llega tarde y no se olvida de los suyos. Comparte este mensaje con alguien que esté batallando en lo económico. Sé canal de activación. Sé trompeta de libertad. Porque cuando uno se atreve a creer, muchos pueden ser bendecidos a través de su fe.
Y si este contenido te ha edificado, no lo dejes guardado. Hazlo llegar a quien lo necesita urgentemente. Nos volveremos a encontrar pronto con más palabra viva, con más oración ungida, con más dirección del Espíritu. Pero mientras tanto, camina con la frente en alto, porque el Rey te ha escuchado, porque el bloqueo fue quebrado, porque la semilla fue sembrada y porque la cosecha ya viene en camino. Que la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza, te acompañe desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.